Con esto estoy sugiriendo que a través del diálogo interno la organización descubrirá su verdadero propósito, sus valores esenciales, sus premisas básicas, sus procesos colectivos de reflexión y su significado compartido por todas las personas. A través del diálogo con su comunidad o mercado, la organización descubrirá amplitud de perspectiva que vincula la organización con su mercado e integra a ambas hacia sistemas aún más grandes. Recordando las premisas de Drucker, la verdadera tarea del líder o gerente es concentrarse en lo que está pasando afuera de la organización. Simplemente visto, el diálogo es una forma de conversación. En sus publicaciones intituladas El diálogo, redescubrimiento, el poder de transformación de una conversación, Linda Eleanor y Glenda Gerard nos recuerdan las raíces griegas de la palabra diálogo. Por un lado, dia, que se traduce como a través, y logos, que se traduce como significado. Es a través de significados que compartimos cómo se crea la base del entendimiento entre dos personas y que nos permite desarrollar las relaciones entre individuos. Otra forma de conversación es la discusión, que es lo que utilizamos más frecuentemente en nuestra actividad normal de trabajo. La discusión, según el diccionario, viene de las raíces latinas que significan dividido o disperso. El proceso de discusión, por lo tanto, es una forma que utilizamos para subdividir o descomponer ideas, opiniones y perspectivas con objeto de aislar o detectar ciertos elementos específicos. La distinción entre el diálogo y la discusión es importante en nuestra exposición sobre visión, en razón de los resultados tan distintos a los que se llega en uno y otro caso. Eleanor y Gerard explican el diálogo y la discusión como las puntas opuestas del espectro de una conversación. Ellas explican la distinción a través de la siguiente gráfica. Otra forma útil de explicar la distinción entre los dos procesos es definiendo el diálogo como una conversación divergente. Eleanor y Gerard nos dicen: el diálogo nos motiva a abrirnos hacia los problemas, obstáculos y posibles temas de interés. La intención detrás de una conversación de diálogo es encontrar las diferentes perspectivas, opiniones y respuestas que se consideran como las mejores. También nos dicen que esto contrasta con un proceso de discusión, el cual se orienta a limitar o encajonar una conversación solo hacia un fino resultado. Es como el tratar de llegar a un final para que todos sepamos qué hacer. La discusión converge hacia un punto específico siempre. La intención detrás de una discusión es buscar la única y mejor perspectiva, opinión o respuesta que existe. En una conversación usted podría entrar y salir de las modalidades de diálogo y discusión alternadamente. Pero yo sospecho que si usted analizara la mayoría de sus conversaciones, encontraría que la mayoría de las veces usted estará ejerciendo la modalidad de discusión. Como práctica, repase las últimas 5 reuniones en que usted ha participado. ¿Estaba usted intentando encontrar una manera para tomar acción en relación con la resolución de algún problema específico? ¿O estaba usted en la reunión tratando de aprender de los demás asistentes sobre la naturaleza de cierto problema, participando de hecho en una discusión abierta sobre las premisas e imágenes detrás del problema sin tener de antemano la intención de llegar a cierta solución dada ya? ¿O participó en la reunión para aprender sobre un problema y tomar acción inmediata para resolverlo? Una mezcla de las dos situaciones anteriores. Esta última combinación casi siempre acaba siendo primordialmente una discusión. Eleanor y Gerard dirían que las dos modalidades no se mezclan bien. Como el aceite y el agua fomentan diferentes dinámicas de comunicación y llevan a resultados finales muy distintos. Eleanor y Gerard exploraron una lista de cualidades que definen cualquier diálogo. Brevemente explicados, estas son:
defensoría, cuando la intención de abogar o interceder es ofrecer una cierta perspectiva útil para el aprendizaje del grupo. Interrogación y reflexión, cuando la intención es mantener una actitud de curiosidad y de puertas abiertas a nuevas ideas. Reflexión, que implica mantener la puerta abierta el tiempo suficiente para que puedan surgir nuevas percepciones. Suspensión de juicio, cuando la intención es observar nuestro propio juicio y el de los demás desde una posición neutral. Liberar la necesidad de lograr resultados concretos, cuando la intención es entrar a una conversación divergente, expandiendo nuestros pensamientos en la búsqueda de nuevas posibilidades. Otra característica es autenticidad, cuando la intención es ser honesto, verdadero, confiable con sus propias premisas, creencias y sentimientos. Su verdad es su verdad, nada más, nada menos. Conversación más pausada y con periodos de silencio entre interlocutores, cuando la intención es permitir que salgan a la superficie niveles más útiles de significado e interrelación. El silencio es con frecuencia la clave para generar nuevas perspectivas e ideas innovadoras. Otra, escucharse profundamente a uno mismo y a los demás, buscando el significado colectivo. Cuando la intención es escuchar desde una posición de neutralidad y desprendimiento y con el deseo de considerar todas las perspectivas posibles, tratando de entender las interrelaciones para poder ver el todo. La combinación de todos estos elementos trabajando en conjunto es lo que finalmente distingue al verdadero diálogo. Bueno, ¿qué tiene que ver el diálogo con la creación de una visión futurista para nuestra organización? Primero, yo creo que las organizaciones que están dispuestas a entrar al diálogo desarrollan una capacidad propia para honestamente descubrir, compartir y vivir su razón de ser y sus valores claves y fundamentales. El diálogo le permite a la organización tener la claridad de entender el por qué existe, la claridad de quienes la integran, la claridad de qué es lo que ellos defienden y la claridad para separar lo importante de lo no importante. Todo esto puede ser muy significativo, pues como escribió Jiddu Krishnamurti en su obra La Última Libertad, se comienza a entender lo que usted es sin tratar de cambiar. Entonces, lo que usted es sin tratar de cambiar pasará por una transformación. En segundo lugar, las organizaciones que fomentan diálogo facilitan el proceso ascendente de las personas y su rápido aprendizaje en el camino hacia el dominio de las competencias o maestría. Ellas tienen la habilidad para reconocer, oír, entender y traducir intuiciones y nuevas perspectivas para aplicarlas a la vida real. Estas organizaciones y sus integrantes alcanzan lo que Chris Argyris de la Universidad de Harvard llama el aprendizaje de doble vuelta, es decir, un aprendizaje que llega hasta el nivel causal de las cosas, como el pensamiento que va detrás de las estrategias, decisiones y acciones que producen resultados. Juanita Brown y David Isaacs nos dicen en su artículo intitulado La conversación como un proceso clave de los negocios, que su Institute for Research and Learning ha encontrado que la creación de conocimientos es primordialmente un proceso social y no tanto individual. Las personas aprendemos uno del otro a través de la conversación a medida que trabajamos y practicamos juntos. En tercer lugar, las organizaciones que fomentan el diálogo abundan en ideas e innovación. Si pensamos juntos, escribe David Bohm en su obra La conciencia cambiante, entonces quizá podamos resolver nuestros problemas comunes. Estas organizaciones ven al mundo desde la interconectividad de éste. Los miembros de estas organizaciones escuchan, cuestionan premisas y ven su realidad como a través de nuevos ojos. Visualizan relaciones que otros no ven. Reconocen el valor y el rol de la intuición.
y se convierten en generadores de una visión de todos. Regresando a la exhortación de Drucker, ¿cómo está usted manejando a sus trabajadores, especialmente a sus trabajadores especializados? ¿Está usted creando el ambiente adecuado para nuevas ideas e innovación? ¿Están participando todos sus trabajadores en la definición del futuro de su organización? En cuarto lugar, las organizaciones que utilizan el diálogo conversan abiertamente con sus clientes de la misma manera que lo hacen internamente. Entienden que la creación de valor se basa en la autenticidad de las relaciones con sus clientes y con su comunidad. El personal puede interrogar, reflexionar detrás de las premisas aceptadas para aprender y entender el concepto de compartir significados, colaborando de una manera auténtica y escuchando cuidadosamente los mensajes del cliente y comunidad que sirven. Así como los trabajadores, el plan diálogo, los clientes y las comunidades son nuestra fuente de inspiración básica de visión a largo tiempo. Nuevamente, regresando a la admonición de Drucker, ¿están ustedes como líderes y administradores enfocados también hacia afuera de su organización y hacia los clientes? ¿Están incluyendo a estos como participantes con sus ideas, como elementos importantes en el proceso de creación de la visión de su negocio? En suma, maestría y diálogo son dos elementos esenciales para lograr en la práctica una visión. La maestría o dominio crea la incubadora para la visión, mientras que el diálogo ofrece la transición hacia el nacimiento de la visión. ¿Cómo puede usted explorar o practicar esto? ¿Hay algún experimento que usted pudiera realizar? ¿Hay algo que usted pudiera hacer para vivir la experiencia de un diálogo vinculado a la creación del futuro de su organización? Sí, lo hay, claro. Les propongo un ejercicio que pueden fácilmente conducir, el cual incorpora muchos de los elementos que ya comentamos sobre diálogo y visión. Se trata de un ejercicio de creación de visión utilizado por la empresa Keep Learning International, el cual está basado en los trabajos de Peter Senge. El ejercicio puede ser conducido con un grupo de hasta de 10 o 15 personas. Para ubicarnos en el ejercicio, el propósito de este es el de obtener nuevas ideas u orientaciones sobre la perspectiva que cierto grupo de personas tiene sobre su futura, es decir, su visión de grupo. La intención es generar un diálogo, una conversación divergente para descubrir las diversas perspectivas, opiniones y respuestas que se consideren como preferentes e idóneas. Los objetivos específicos son el lograr que los integrantes de este grupo expresen abiertamente sus pensamientos y visiones para capturar la idea clave, para sintetizar los temas esenciales y para crear un documento de diálogo posterior. La estrategia será la de hacer que los participantes mentalmente se transporten hacia el futuro y describan sus observaciones utilizando nuestros 5 sentidos. La estructura del ejercicio exigirá tener a los integrantes del grupo parados sobre un círculo. El ejercicio durará entre 20 y 40 minutos. Se permitirá a los participantes 3 roles con diferentes responsabilidades dentro del grupo. El del líder o facilitador, que será responsable de presentar una serie de preguntas. El de escriba, que registrará los pensamientos y frases claves expresadas por el grupo. Y el de los contribuyentes, es decir, los demás miembros del grupo. Las reglas del ejercicio establecen que nadie podrá hablar durante los periodos designados de silencio. Solo una persona habla a la vez. Los ojos de todos deben permanecer cerrados durante la sesión. Nadie puede caminar, incluyendo al escriba, para no distraer a los participantes. Se trata que no hagan juicios de valor sobre las observaciones que se compartan. Que todos entiendan que nunca hay una sola respuesta correcta a los problemas y que debemos siempre actuar auténticamente y compartir cualquier observación o idea que nos pudiera surgir aun cuando nos sintamos atraídos por lo que alguien más haya dicho. Finalmente, las reglas del ejercicio permiten que cualquier participante pueda enriquecer las observaciones de los demás. Para ilustrar todo esto, supongamos que queremos tener algunas ideas sobre lo que pudiera ser la visión o futuro de nuestro equipo de trabajo. El ejercicio comienza con todos parados sobre la línea de un círculo, con excepción de el escriba. El líder o facilitador inicia el ejercicio informando a los integrantes del grupo que se ubiquen o se visualicen en el futuro, transportándose a unos 3 o 5 años del presente.
Este parámetro pudiera variar dependiendo de la situación. Después de recibir esta instrucción, el grupo se mantendrá en silencio durante aproximadamente 3 minutos. Enseguida, el líder le hará al grupo una serie de preguntas que incluirán cuestiones relacionadas con cada uno de los 5 sentidos y emociones que tenemos. Una manera en que el líder puede conducir el ejercicio es a través de preguntas como las siguientes. Estamos a 3 años hacia el futuro. Imagínese usted entrando por la mañana al edificio donde trabaja. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál otra cosa? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que usted escucha que comentan las demás personas? ¿Qué es lo que ellas dicen? ¿Quiénes son los que hablan? ¿Cuál es el tono de su conversación? ¿Qué percibe? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué más? Usted camina para tocar algo y ¿qué es ese algo? ¿Qué sensaciones tiene usted? ¿Qué más? ¿Qué sabor pudiera usted experimentar? ¿Qué sentimientos tiene usted al estar parado frente a la puerta de entrada del edificio? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que usted piensa al estar parado ahí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Enseguida el líder sugiere que entremos al área de recepción del edificio y que repitamos una serie de preguntas similares que involucran otra vez a todos nuestros 5 sentidos. Luego el líder lleva al grupo por los pasillos del edificio, entrando a una reunión con otros compañeros de trabajo, luego a una reunión con clientes, luego a la cafetería o sala de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. El líder manejará la dinámica del interrogatorio con base en las respuestas de los participantes. Sin embargo, el líder podrá también permitirle al grupo ocasionalmente pararse en silencio en un sitio dado antes de continuar adelante. Al terminar la gira o visita, el líder nuevamente hará que el grupo se ponga en silencio durante unos minutos antes de que los integrantes abran los ojos. Mientras tanto, el escriba ha estado registrando las imágenes y pensamientos del grupo en unas hojas de rotafolio. Al terminar, el grupo crea una síntesis de todas las imágenes y pensamiento y trata de identificar ciertos temas. A estas alturas, pudiera ser conveniente tener un descanso y permitir a los participantes reflexionar individualmente sobre esa síntesis durante cierto tiempo, ya sea unas horas o hasta la continuación de la reunión. Cuando el grupo se junta de nuevo, dialoga para proponer una visión compartida. El conducir una serie de experimentos o ejercicios de este tipo permite a líderes y administradores capturar las iniciativas e ideas de diferentes niveles de su organización y de sus clientes. Muchas veces estas experiencias se convierten en el inicio de una serie permanente de diálogos y discusiones sumamente productivas. Aunque este ejemplo fue un poco limitado en cuanto al espectro de diferentes experiencias que pudieran demostrar en relación con un diálogo, por lo menos sí nos demostró las fortalezas de este concepto al aplicarlo en grupo. En la bibliografía del manual de participante de esta videoconferencia ustedes encontrarán otros ejemplos prácticos que les ayudarán a implementar un diálogo de este tipo en grupo para ayudarlos a alcanzar nuevos niveles de competencia y para liberar las iniciativas y visiones escondidas dentro de sus organizaciones. En resumen, quisiera nuevamente citar a Elinor y Gerard, comillas, la creación de visiones efectivas es una aplicación o resultado natural del diálogo. Las visiones que funcionan en la práctica se construyen alrededor de significados compartidos, nacen de nuestras conversaciones sobre lo que las personas consideran importante, sobre lo que ellas son, el trabajo que consideran que vale la pena realizar y el cómo se ven ellos mismos realizándolo, viendo y respirando la visión de todas las personas responsables de hacerla realidad. Aquellas personas que no han podido descubrir su lugar dentro de esa visión de la organización no podrán contribuir con su talento y energía plena. Si la visión no es clara para nosotros, simplemente no sabremos en qué dirección ir ni qué rumbos tomar. Las visiones organizacionales construidas sobre la claridad de un entendimiento compartido son muy poderosas. Ellas son la base de todas las acciones congruentes a seguir. Inicié mi exposición proponiendo que debemos capitalizar más plenamente el potencial humano que tenemos en nuestras organizaciones para crear nuestro futuro y nuestra visión.
En mi definición del capital humano yo incluyo a nuestros clientes y comunidad que servimos. En ellos es donde usted encontrará su visión más estratégica. Permítame concluir con las palabras de Schopenhauer, comillas. En consecuencia, la tarea no es tanto ver lo que nadie más ha visto, sino pensar lo que nadie más ha pensado sobre aquello que todos ven. Cierra comillas. Los invito a todos ustedes, ya sea en educación, empresa o gobierno, a participar activamente en ejercicios de pensamiento creativo y perspectiva o visión. Muy pronto estarán ustedes muy por delante de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hoffman. Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar tantas preguntas como nos sea posible. Por lo tanto, les pedimos que hagan solo una pregunta por llamada y que lo hagan a los teléfonos y al número de fax que aparecen en la pantalla y por favor sea lo más breve posible. Les recordamos también alejarse del monitor de la pantalla cuando hagan la llamada para evitar la interferencia de sonido. Nuestra primera llamada nos llega de México, del estado de Hidalgo, la Universidad La Salle. Pachuca, Hidalgo, México, adelante. Buenos días. Good morning. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto están iniciándose las empresas públicas en los principios generales de administración en los países en vías de desarrollo? Gracias. Muchas instituciones públicas están ya instrumentando muchos de estos principios de negocios. Creo que si observamos los principios de los negocios, se pueden aplicar claramente a estas instituciones, pero también lo que buscamos es eficacia, eficiencia y saber manejar situaciones difíciles. Así que hay que aplicar esos principios de negocios y también de diálogo, es decir, de acopiar información, de reflexionar acerca del sentido de los mismos y definir cada uno la dirección en la que quiere encaminarse, así que eso se ve cada vez más en las instituciones públicas. Muy bien, nuestra siguiente llamada nos llega de Paraguay. Proviene de la Universidad Americana, Asunción, adelante. Saludos desde Asunción, Paraguay. Al anticiparse a los retos, se producen ciertos cambios internos en las organizaciones, los cuales generalmente tienen cierta resistencia. ¿Cuál es la mejor forma de combatirla? Supongo que lo primero que hay que decir es no hay que pelear esa resistencia, hay que escuchar la resistencia a la gente que se resiste, porque en esos comentarios siempre hay algo importante que las personas están tratando de comunicar, de tal manera que hay que estar atentos y escuchar atentamente. No hay cómo manejar esa resistencia, sino que lo que hay que hacer es crear una invitación a dar algo que sea atractivo, apelar a ellos, para ofrecer algo en donde ellos van a obtener alguna novedad, algo novedoso que les atraiga. Así que lo que hay que hacer es tener mucho diálogo, mucha comunicación y escuchar mucho para poder ver cuál es la necesidad que tienen esas personas y entonces nosotros tomarla y entonces a su vez incorporarlos para que ellos vean cómo se van a beneficiar de esos cambios y cómo satisfacer esas necesidades. La siguiente llamada nos llega de Cuba, La Habana, CENIA Internet. Habana, adelante. Buenos días para todos y saludos desde Cuba. Nuestra pregunta es muy sencilla, muy breve y quisiéramos decir, si estuviera a su alcance, bueno, pues, ¿qué viene primero? ¿La creación o formulación de una visión organizacional o una visión organizacional? Esto es muy interesante y su pregunta, por supuesto, nos presenta un reto. La mayoría de las organizaciones se desarrollan a partir de alguien que ha tenido una visión y la organización está construida y edificada alrededor de dicha visión y los mecanismos que se han instrumentado para aplicar la visión. Ahora, si dijéramos que la visión se crea para la organización,
Creo que tenemos que enmarcarla dentro de un contexto del mercado, de lo que la organización está intentando realizar. Y yo sugeriría que si recreamos la visión para una organización que existe en este momento, es necesario ponerla en el contexto del negocio de hoy, de lo que usted ofrece, ponerla dentro del contexto de lo que usted presenta para el mercado en términos de valores. Y probablemente entonces puede usted hacer participar los recursos del negocio y crear una visión que la organización sí pueda apoyar dentro de los límites, por supuesto, de la organización. Así que esperemos que le haya contestado la pregunta desde ambos puntos de vista. Nuestra siguiente llamada, creo yo que nos llega en inglés y nos llega de Brasil, Rio Grande do Sul, Brasil. De la ciudad de Porto Alegre, Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial. Brasil, adelante. Muy buenas tardes. Es fácil pensar en el futuro en los países donde la situación económica es bastante estable, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. ¿Cuál es su opinión respecto al pensamiento del futuro en los países en desarrollo? Muchas gracias. Yo diría que cualquier país, cualquier organización, cualquier grupo de personas necesita una visión. Todos necesitamos una visión porque sin ella no podemos llegar a ningún lado. E incluso en tiempos difíciles en la economía, a veces es difícil llegar a ese destino que nos hemos propuesto llegar. Pero es necesario entonces asignar el recurso necesario, utilizar el capital disponible en una forma más limitada quizás y reducir por supuesto el riesgo. De tal manera que yo sugeriría nuevamente que toda una organización que trate de entregar algo al mercado debe tener una visión y pegarse a esa visión en épocas de economía difícil. Y también, en época de vacas gordas y de vacas flacas. Diría yo que la pregunta implica que usted está comprometido a la estabilidad, de tal manera que hay que poner ciertos marcadores de estabilidad, ser un poquito más precavido para que si la economía cambia en una dirección o en otra, usted pueda reaccionar ágilmente. Muchas gracias. La siguiente llamada nos llega de México. Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional. Habla el profesor Uriarte de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional. Es recomendable que en las aulas de clase los alumnos cierren sus ojos y vayan visualizando mentalmente lo que el maestro les envía como estímulos, tomando como clave la palabra y a qué edad, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a comentar y le voy a dar la palabra al doctor Franz. Realmente, yo diría que es necesario tener mucho cuidado cuando uno le pide a la gente que cierre los ojos para crear el contexto del espacio. Es decir, no hay que pedirle a la gente que cierre los ojos y luego hacerles preguntas. Yo más bien lo que haría es que lo pondría en un contexto que cree una seguridad para las personas que están en la sala, que sepan que no les va a pasar nada al cerrar los ojos físicamente, crearles esa seguridad y que lo que ustedes están tratando de que hagan es que reflexionen de una forma totalmente distinta. Es decir, crear el espacio de seguridad es muy importante antes de cerrar los ojos. Sin embargo, desde mi punto de vista, por supuesto, yo no creo que ese método traería ninguna otra dificultad. Esa sería mi única sugerencia. Yo agregaría que el valor de hacer cerrar los ojos a la persona es que se cierra entonces la percepción a los sentidos, al exterior, a lo que lo rodea, para buscar y concentrarse con los valores interiores y evitar las distracciones que presenta el entorno, el medio ambiente. Y con la práctica se puede aprender a hacer eso incluso con los ojos abiertos, de tal manera que al comienzo como entrenamiento vale la pena hacerlo con los ojos cerrados. No creo que el valor necesariamente esté en cerrar los ojos. Lo importante es en la concentración de la atención. ¿Dónde ponemos la atención?
Esta pregunta nos llega de México, del Estado de México, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Estado de México. Muy buenos días. ¿Cuál es la capacitación que recomienda para alcanzar el dominio de nuestro desempeño? A ver, checa. Pensando en el sendero de la maestría y del dominio y en el desarrollo de las competencias, primeramente pienso que lo que tenemos que hacer es establecer qué es lo que queremos lograr. Creo que hay que hacer preguntas a las personas que nos rodean y que han tenido experiencia en ese campo y que podríamos considerarlas expertos, que nos van a dar, que sean una fuente de información fidedigna, y tenemos que ver cuál es el contexto que queremos dominar y conocer, y también tenemos que hacernos preguntas respecto de eso. Y a medida que vamos avanzando, es probable que veamos o seamos o no conscientes de este dominio que vamos logrando, así que constantemente necesitamos retroalimentación. Tenemos que estar siempre con alguien que nos pueda dar una observación, retroalimentación, comentarios acerca de lo que hemos hecho y hemos logrado, y de esta manera entonces podemos nosotros también obtener más información para seguir a otro nivel, a un nivel superior de competencia, y así ir avanzando. La siguiente pregunta nos llega de Colombia. Viene de Medellín, de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia. Medellín, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Desde FENALCO Antioquia, en desarrollo del diplomado sobre globalización y competitividad, en convenio con Confenalco, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín y el canal regional de televisión Teleantioquia, formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales características que se deben tener en cuenta para desarrollar un pensamiento prospectivo en los países en vía de desarrollo para afrontar el nuevo milenio? Muchas gracias. Yo sugeriría que hay algunos retos que nos presenta el nuevo milenio, ahora que pasamos hacia una sociedad que tiene acceso a una gran cantidad de datos e información, y a medida que esa información y esos datos simplemente siguen siendo datos, y así que esos datos hay que transformarlos en información para que tengan valor para nosotros. Así que tomando en cuenta estos datos, el futuro de una organización siempre nos exige tener una idea clara de hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr para aportar estabilidad a nuestra empresa, al proceso, poder articular y explicarle a la gente que nos rodea para que ellos también nos den apoyo y también participen de esa visión, porque si no hay una visión compartida, entonces no hay la energía que se requiere de